Muy buenas noches, querida familia. Espero que se encuentren muy bien. Para nosotros es un gusto estar con ustedes esta noche y seguir estudiando, escudriñando en la palabra de Dios, meditando en el libro de Proverbios, que realmente el libro de Proverbios fue escrito precisamente para los hijos, ¿no? Es Salomón dándole consejo a sus hijos, inclusive desde el inicio del capítulo, de los primeros capítulos, habla hijo mío. Y este libro de Proverbios debería ser como el manual de los papás, ¿no? Para nuestros hijos. Ciertamente hay varios proverbios que son complicados de entender, a veces por cultura, a veces por la época, o a veces están muy rebuscados, pero hay otros que son sumamente clave y muy claros para marcar principios muy importantes en la vida, ¿no? ¿Cuáles son los que más se acuerdan ustedes, que más ha hecho énfasis los que nos han ido siguiendo a lo largo de este estudio de Proverbios? ¿Cuáles se acuerdan ustedes que son los que más ha hecho énfasis, los temas que más ha hecho énfasis? ¿Se acuerdan de alguno de los temas? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son las que tú te acuerdas que hace mucho énfasis el libro de Proverbios en las enseñanzas hacia los hijos? A las buenas compañías, o sea, que se rodeen de gente que son, o no habla de las malas compañías, acerca de la envidia, acerca del trabajo, del ocio, de las personas que son flojas, ¿no? O que si hay alguna flojera en nuestro andar, pues cómo nos recarga continuamente, qué puede pasar, ¿no? Nos recuerda una y otra vez que al principio la sabiduría es el temor al Señor. Básicamente hemos hablado mucho también del amor al dinero, ¿no? De la codicia, de las relaciones entre las personas, ¿no? De no tener estas como envidia del impío, que también habla obviamente de la envidia. Y justo la semana pasada que estábamos viendo acerca de también habla del amor al prójimo, ¿no? Pero también me llamaba la atención de cómo recalcaba, ¿no? La semana pasada, que cuando cayere tu enemigo, sí. O sea, como pues no te ufanes, o sea, que busca en tu corazón y guarda tu corazón de esa situación donde que no te dé alegría de que tu enemigo le está yendo mal. O de ándele para que se le quite, y entonces porque ahí anduvo haciendo sus cosas y que no sé qué. Y yo creo que eso es muy del ser humano. Entonces es como decir, híjole, es como la vara muy alta o una medida demasiado alta para tratar de alcanzar. Pero yo creo que con el Señor y teniendo nosotros como esta constante pues búsqueda de la palabra de Dios y esta constante presencia de Él en nuestra vida, ese es cuando yo digo, hazme consciente de tu presencia, ayúdame con tu palabra cada instante a lavar mi entendimiento y a quitar todo lo que pueda haber de contaminación y ver, ¿no? O sea, y es bueno porque Él dice, cuando tropiecen, pues no te alegres del que tropieza aunque sea tu enemigo. O sea, ese tipo de actitudes que tenemos que tener o que debemos de buscar tener y ejercitar, porque a lo largo de las pruebas el Señor y a lo largo de nuestra vida nos ayuda a ejercitar su carácter, ¿no? Nos muestra mucho de su carácter. Entonces yo creo que ahorita son los temas, ¿verdad? Pues queridos amigos, vamos a empezar este estudio. Dice Laura Elizalde, buenas noches, saludos pastores, un abrazo. Yosa García, buenas noches, noche de gran bendición, un abrazote. Mi querido Moy y Jenny, les mandamos un fuerte abrazo. Hola, bendiciones, un abrazote hasta Acapulco, para el bello puerto de Acapulco. Pues vamos a empezar, estamos en Proverbios capítulo 25. En Proverbios capítulo 25 empezó este capítulo de una manera preciosa, porque nos recuerda, y estuvimos hablando precisamente del rey Ezequías, este rey que reunió precisamente los escritos, reunió la Torá, reunió libros proféticos,
libros poéticos, empezó a reunirlos otra vez, porque tristemente su antecesor había hecho, como dice Segunda de Crónicas capítulo 28, ¿sí? 28. Él es 29, ¿verdad? Sí, Segunda de Crónicas capítulo 28, su antecesor hizo lo malo ante los ojos de Dios y abandonó el templo. ¿Cómo se llama? Los escritos, las escrituras se dispersaron, se perdieron. Él llevó al pueblo a adorar a falsos dioses. En verdad, este cuate se alejó completamente. Por eso Dios permitió también que vinieran épocas difíciles para el país de Israel. Y dice precisamente, cuando el gobernante se aleja de Dios, todo el pueblo sufre. Y fue lo que pasó precisamente en el capítulo 28 del libro de Crónicas del pueblo de Israel. Pero viene este rey que literalmente el rey Ezequías lo que hace es restaurar el templo, reconstruir la puerta de las ovejas, reconstruir las partes abandonadas del templo, rescatar la Torá, rescatar los escritos. Y aquí también dice que rescató precisamente los libros, el libro de Proverbios, los reunió, restauró la actividad en el templo, acercó otra vez al pueblo de Israel al Creador, a Dios, trajo a los levitas, a los sacerdotes y los puso en el templo y les dijo: vuelvan a trabajar en el templo. Entonces reactivó otra vez el servicio en el templo y vino bendición para el pueblo. Eso fue el versículo 1 del capítulo 25 de Proverbios, que ya lo vimos la vez pasada. Ahora ya, con esta antesala que nos da el versículo 1, explicándonos precisamente de que el rey Ezequías fue el que juntó esto, dice, estos proverbios que vienen a continuación también son escritos por el rey Salomón, dice el versículo 1, ¿cierto? Entonces vamos al versículo 2 de los escritos del rey Salomón. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Yo cuando lo leí la primera vez dije: ¿cómo? Está complicado. Esos versículos que a veces son así como medio rebuscados o complicados, o que mi mente no da para tanto. Pero lo que está hablando aquí literalmente es gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Cómo puede Dios llevar gloria cuando está ocultando algo? Pero realmente cuando te pones a estudiar las escrituras y te pones a ver que este mensaje es real, o sea, si leemos primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, habla del misterio de la fe. Y es un misterio para aquellos que están ciegos. ¿Puedes leerme primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y es maravilloso este versículo. Apréndetelo de memoria, está impresionante. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y habla de un misterio, y el misterio de la piedad. Y ahora, si te fijas, lo primero con lo que empieza dice: y grande es este misterio, grande es el misterio de la piedad. Y luego lo que continúa dice: Dios fue manifestado en carne. Fíjate qué poderoso y qué fuerte es lo que está diciendo. Dios se manifestó en carne. Dios, el creador del universo, se hizo carne. Cuando esto lo cotejas, por ejemplo, con uno de mis capítulos favoritos, que es Isaías capítulo 35. En Isaías capítulo 35, en el versículo 4, versículo 5, te vas a dar cuenta que Dios habla precisamente de eso. Dice: dile a los de corazón apocado, a los de corazón contrito, triste, cansado, Dios mismo vendrá
y os salvará. Y está poderosísimo ese versículo, hablando precisamente de la encarnación de Dios. Dios el eterno, el que no tuvo principio, el que no tiene fin, el que está completamente fuera del tiempo, se iba a meter a su creación. El creador se iba a meter, introducir en su creación. El eterno se iba a encarnar y hacerse hombre y habitar entre nosotros. Eso te explota la cabeza, ¿no? Es un concepto sumamente profundo y fuerte. Que el creador del universo se hizo hombre. Y si lo llevas a esta secuencia, te vas a dar cuenta de que el que está acostado en esa cruz es el creador del universo, dejándose morir por su propia creación. El que creó el cosmos, el universo, las células, los protones, los neutrones, las galaxias, los animales, los bosques, al ser humano, se estaba dejando morir, se estaba dejando asesinar por el mismo ser humano, por el ser que él creó. ¿Para qué? Para pagar el pecado del hombre como hombre, no como Dios. Y está increíble ese. Entonces, cuando empiezas a estudiar las Escrituras, es un tesoro escondido. Es un tesoro escondido. Y Dios, aunque sí lo revela a todo el mundo, realmente el entender las Escrituras es por la explicación del Espíritu Santo a tu vida. Yo me puedo desgastar tratándote de explicar un concepto bíblico, pero nunca lo vas a entender si el Espíritu Santo no te traduce las palabras y no llega el mensaje a tu corazón y a tu mente. Realmente la Biblia es un libro increíblemente poderoso. Sin embargo, es un libro que se discierne y se entiende en el Espíritu. Que hay mucha gente que dice, es que yo he leído la Biblia varias veces y no me dice nada, ¿no? O incluso nosotros, ¿no? O sea, yo me acuerdo de antes de conocer y de reconocer, o el de orar y decir, Señor, sí, sí, reconozco que tú eres mi Salvador, por favor, habita dentro de mi vida, ¿no? O sea, a veces podría, antes de decir esto, podrías decir, ay, claro que no, o sea, no pasa nada, o sea, ¿cómo crees que vas a decir? Y entonces ya por eso vas a entender. Pero sí, yo así era, yo antes la leía o llegaba a leer un poquito, no entendía nada, yo decía, no, y yo creo que a todos nos ha pasado y todos podemos dar testimonio de esto, ¿no? Que a raíz de que hay un cambio en nosotros y empiezas a decir, ok, sí hay muchas cosas que no entiendo, pero esto sí, y sí creo y sí quiero, o sea, sí quiero y sí reconozco quién es Cristo, sí es cierto, ¿no? Entonces, oras, le pides al Señor que te perdone de tus pecados, te arrepientes, le permites ser el Señor de tu vida, ¿no? Entonces, ahí es ese nuevo nacimiento del que se habla en la Escritura, y entonces de verdad empiezas a comprender y lees pasajes y dices, es tan claro, o sea, ¿cómo yo no había comprendido todo lo que dices? Muy claro, ¿no? Y entonces empiezas a alimentar de tu espíritu. Así es. Y es cuando Dios te lo revela. Sí. Porque como bien dices, muchas veces tú puedes leer un pasaje y decir, bueno, yo lo he leído muchas veces, pero hay un día cuando ese pasaje te explota, sí, y dices, ya me cayó el 20, está impresionante. Entonces ves que literalmente el que explica los mensajes es el Espíritu Santo. El que nos ayuda a entender el mensaje de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, cuando ves eso, realmente sí es un misterio, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Grande es este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, ¿no? Estos pasajes que Dios revela, pero solo a través del Espíritu Santo. Y a través, por supuesto, de nuestra búsqueda honesta y genuina de conocer el corazón de Dios. Por eso este versículo también dice
pero honra del rey es escudriñarlo. Es decir, Dios encubre un asunto para muchos, sin embargo, para aquel que lo busca de veras, de corazón sincero, contrito y humillado, como dice la palabra, Dios se revela y nos muestra. En 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice precisamente de que Dios eligió a lo vil y menospreciado para avergonzar a lo que se siente muy, muy chido. Y que dice que nos ha hecho predicadores del evangelio, de la cruz de Cristo. Para los griegos ciertamente locura, pero para los judíos tropezadero. ¿Por qué? Porque para los judíos un Mesías sacrificial no era el Mesías que tenían ni que tienen el día de hoy como el concepto. El concepto que ellos tienen del Mesías es el Mesías reinante, es el Mesías de la segunda venida. Pero la primera venida venía precisamente como cordero para dar su vida por nosotros, como lo habló a través de la Pascua, ¿no? Que a través del sacrificio de ese cordero iba a traer libertad a los cautivos. Y ese es el cordero que para los judíos el día de hoy sigue siendo tropezadero, porque ellos solo ven esa parte del Antiguo Testamento donde dice del Mesías reinante, que eso va a acontecer, por supuesto, más adelante, cuando el Señor venga por segunda vez aquí en la tierra. Ahora, para los judíos tropezadero, pero para los griegos, dice, es locura. Es locura. Es decir, por más que lo estudies o lo analices, no lo van a entender si el Señor no se los revela. Pero cuando alguien busca al Señor de corazón, dice el Señor, buscadme y viviréis. Ah, no, eso es una canción. Ay, sí, no. Pero también Dios se lo dijo a Job. ¿Sabes qué? Aquel que lo busca de corazón lo encuentra. Y dice Job, yo antes de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? El Señor se revela a todo aquel que lo busca de corazón, con un corazón humilde. Y es por eso que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios honra a aquel que le dedica tiempo a escudriñar la palabra. Dios honra a aquel que le dedica tiempo a buscar su corazón, sus pensamientos a través de leer y meditar en las Escrituras. Cuando una persona no le dedica tiempo a estudiar la palabra, se va a perder del tesoro más grande que Dios tiene ahí para todos nosotros. Pero cuando tú dedicas tiempo con tu Biblia a estudiar y a buscar a Dios a través de la palabra, Dios se va a revelar a tu vida. Por eso esto es un juego lo tengo un poco oculto. Para aquellos que de plano no les interesa, pues van a seguir de largo. Pero aquellos que digan, yo quiero conocerte, Señor, dice el Señor, me van a conocer. Por eso la honra del rey es escudriñar. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Ahora vamos al versículo 4 y 5. Dice, quita las escorias de la plata y saldrá al alhaja, al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. ¿De qué nos habla el versículo 4 y el versículo 5? Primero nos pone el rey Salomón el ejemplo de la plata. ¿Cómo limpias la plata? La funden. Al igual que el oro, primero al fuego lo funden y la suciedad flota. Las impurezas de la plata o del oro empiezan a flotar. Yo no sé si has visto alguna vez videos de YouTube donde literalmente se están limpiando el oro o están limpiando la plata y primero lo derriten completamente, lo funden y las impurezas empiezan a flotar y luego quitan la parte de arriba de las impurezas y entonces ya el rostro se puede ver porque queda la plata o el oro
sumamente limpio. Pero aquí el punto al cual Salomón está diciendo es: quita las impurezas, quita lo que te está contaminando, quítalo de tu vida, aparta. Y aquí ya pone el ejemplo directamente de lo que decías, ¿no? El énfasis que hace mucho los proverbios del rey Salomón: las amistades. Quita esas amistades de tu vida que van a contaminar tu relación con Dios, que van a contaminar tu relación con tu familia, ya sea con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. Quita esas amistades, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. O sea, lo que está diciendo es: si tú apartas al impío, si tú apartas a esas malas influencias y a esas malas amistades, ¿sabes qué? Se va a afirmar tu vida en la justicia de Dios. Pero si tú aceptas amistades que te van a alejar de Dios, te van a alejar de tu familia, te van a hacer engañar a tus papás, mentirle a tus papás, si no apartas esas amistades, ¿sabes qué? Por supuesto que no vas a caminar en integridad ni tampoco en la justicia de Dios. Y tarde o temprano vendrá la ruina. Aunque creas que nadie te vio, créeme lo que Dios sí te vio, y un día Dios sacará todo a la luz. Por eso es importante este énfasis que la Biblia hace hacia las amistades. Los que somos papás somos llamados a cuidar mucho nuestras amistades porque van a ser influencia para nuestros hijos. Y nuestros hijos les tenemos que enseñar e instruir a cuidar mucho y a seleccionar mucho sus amistades, ¿no? Sí, realmente es como, y nuestros hijos, nosotros, pero también en todo este caminar que el Señor también, que nosotros también podamos confrontarnos, ¿no? O sea, el ser esas personas de una sola cara, el caminar con Dios, el arrepentirnos y el estar siempre como alerta, observando, ¿no? Dejar que el Señor nos siga guiando. Entonces, la promesa, ¿no? Que dice, bueno, si tú quitas esto, entonces va a salir alhaja, o sea, realmente va a estar lo puro, realmente vas a estar en el camino del Señor, realmente esto que dice, y su trono se afirmará en justicia, hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad, hay confianza, dirección, ¿no? Y del otro lado, ya cuando queremos cargar ahí con nuestras impurezas, pues no nos va a dejar ni siquiera tomar buenas decisiones, ¿no? En muchos aspectos estamos como perdidos. Entonces, de ahí el que cada vez, yo creo que siempre que haces una prédica o hablamos de la palabra de Dios, hablamos y decimos, tenemos que escudriñar, tenemos que pasar tiempo con el Señor, escuchar lo que dice a través de su palabra, limpiar nuestra mente en todo momento, ¿no? Así es que una vez más, la palabra de Dios nos hace énfasis en las amistades. Qué importantes son las amistades. Yo, como lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo que los que más me hicieron mentirle a mis papás, a mi mamá en específico, fue las malas amistades, malos amigos, ¿no? No le digas a tu mamá y vente y vámonos. Me acuerdo cuando estábamos en Aguascalientes, estábamos con mi mamá y empezamos a acordarnos de nuestros pecados de juventud, ¿no? Y se me ocurrió contar alguna anécdota, ¿no? De lo que yo hacía erróneamente. Y mis amigos, mis malas amistades, estábamos en la prepa y en Aguascalientes está la feria de San Marcos. Del Mérito Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón. Entonces, pues en la feria, pues uno se quería ir a reventar con los cuates a la feria, ¿no? Pero pues éramos chavos de prepa, pues, entonces a quien le prestaban el carro, pues padrísimo. Pero cuando a nadie nos prestaban el carro, de que no, ya se acabó la fiesta, ya a tal hora ya se me duermen todo. Yo lo que hacía, erróneamente, es que yo esperaba que mi mamá se durmiera. Yo llegaba temprano, cenaba con mi mamá y todo. Decía, buenas noches, me llamo a dormir y todo, me iba a dormir. Y ya me esperaba que se durmiera. Y ya que estuviera dormida, me iba así
a escondidas. Mis cuates ya me estaban esperando afuera y sacaba las llaves del carro, abríamos el portón con aceitito para que no hiciera ruido y abríamos el portón y empujábamos el carro en neutral, no lo prendíamos. Y entre todos lo empujábamos y luego lo empujábamos casi media cuadra para que no se escuchara cuando lo prendiéramos, ¿no? Y cerrábamos todo. Y ya a media cuadra adelante de estar empujando, ya lo prendíamos y ya nos íbamos a la feria. Y luego íbamos llegando, después yo de entregar a todos los chamacos, yo iba llegando pues ya en la mañana casi a la casa, ¿no? Pero tenía que llegar antes de que mi mamá se despertara. Entonces, pues esa anécdota de chavo rebelde, reventado y mal hijo, se me ocurrió contarla ahí cuando estaba mi mamá, y mi mamá nada más pelaba los ojos y dice, ¿cómo crees? Y se dio una enojada. Que no sabía. Porque ella no sabía. Se estaba enterando. Le digo, ay mamá, eso fue cuando yo estaba en la prepa, ¿no? O sea, ya. No, pero ¿cómo crees? Y me regañó y todo, y se enojó y me puso a lavar los platos. A recogerla. A recoger toda la cocina del coraje que le dio. Pero, o sea, esa anécdota, ¿sabes de qué? De que las amistades, unas malas amistades te pueden generar 1000 broncas. Pudimos haber tenido un accidente. Gracias a Dios, a mí nunca se me dio el tomar. No conocía yo a Cristo y no se me dio el beber, el tomar. Nunca fue para mí. Entonces, pues yo en el sentido de manejar, pues nunca manejé tomado porque no tomaba, no me gustaba tomar. Sin embargo, manejar en la madrugada, yo sé que eran otras épocas, pero no importa la época, un accidente siempre puede suceder en cualquier momento. Y un grupo de chamacos en carro, en la noche, es peligrosísimo. Entonces bien pude haber muerto, bien pude haber quedado paralítico, cuadraplégico, bien pude haber quedado deformado, bien pude haber quedado, como mi papá me decía, ¿no? Cuando yo manejaba de repente muy rápido y todo, me decía, no, estás mal, maneja más tranquilo. Me dice, y le decía, bueno, ¿sí tienes miedo de que me mate? Y dice, no, el que te mates, pues sí es algo horrible, pero para ti va a ser peor el hecho de ¿cómo se llama? De quedar deforme o ¿cómo se llama? O una discapacidad de por vida, o que mates a alguien, acabas en la cárcel, ¿no? Entonces uno como chavo no contemplas tantos errores que uno puede cometer, pero adivina qué, no se me ocurrió a mí, no fue mi idea, fue de mis cuates. Que yo decía, son mis cuates del alma, ¿no? Es que son mis cuates del alma y dime dónde están. El día de hoy no existen esos amigos, para nada. Pero sin embargo, ¿sabes quién sí está? Mi mamá, a quien yo le robé el carro y a quien yo desobedecí. Entonces a veces le damos demasiada importancia a las malas amistades y no valoramos lo importante y lo verdadero. Hay una etapa, yo creo que en la vida de todos, donde sentimos que los amigos es lo más importante de nuestra vida. Uh-huh. Porque la pasamos muy bien, porque nos reímos, porque disfrutamos, porque estar con ellos es eso. Estar con amigos siempre es pasártela bien, es divertirte, es estar risa y risa. Uh-huh. Yo siempre decía, cuando estaba en la prepa, decía, fue la mejor época de mi juventud, ¿no? La preparatoria. Y no tanto por la escuela, sino porque tenía un grupo de amigas que nos la pasábamos, pero muy divertidas, en mi caso muy sanamente, pero muy divertidas. Yo también, muy sanamente. o sea, realmente platicando y realmente yo sentía eso, que para mí mis amistades eran muy, muy importantes, por lo que uno siente cuando está con ellos, ¿no? Y claro, cuando estás en tu casa, tal vez, depende de lo que cada quien esté viviendo, ¿no? Pues hay reglas, hay crianza, hay cosas que los papás ven que uno no hace bien y entonces te están disciplinando, te están dirigiendo, y pues a veces hay edades en las que pues no les gusta, o sea, realmente no nos gusta,
no nos gusta que y no entendemos, ¿no? Y ya llegué a mi casa y pues ya me van a decir y que no sé qué, pero con mis amigos me la paso súper bien, súper guau, ¿no? Es que no confían en mí. Ajá, y no que tu mamá sí, y así, cosas así. O sea, sí es muy importante la relación de amistad, pero también es muy importante que sepamos discernir, ¿no? Cuando estas amistades ni siquiera son de edificación. Es decir, yo siempre digo, si lo que estoy hablando en ese momento pues no edifica, es como, ya estamos como perdiendo el tiempo, ¿no? Claro que con el paso de los años lo vas entendiendo mucho más, pero cuando estás en esas edades donde las amistades es lo más importante, podemos como perder esta visión, ¿no? De lo que nuestros papás nos están diciendo. Y yo sé que Dios ve absolutamente todo y sabe que todos somos imperfectos, ¿no? Y que nos equivocamos mucho, pero como papás estamos encomendados a guiar a nuestros hijos con su palabra, no con tiranismo ni con como si fuéramos generales, que muchas veces pasa, ¿no? Porque nos dejamos ir por la emoción, sino realmente como Dios nos manda, modelando que somos personas que estamos pues en el camino de conocer y seguir conociendo al Señor y dejando que nos transforme. Pero sí, saber que esta etapa es muy importante para los chicos muchas veces, pero ayudar a que el Señor nos ayude a poder pues guiarlos, ¿no? Decir, esta amistad te está alejando del Señor, y a veces tener que ser muy firmes cuando realmente es amistades que realmente te están llevando por otro camino que ni siquiera es en el que te están enseñando, ¿no? Y a ser firmes a que tal vez tenga que cortar de tajo con esa amistad, ¿no? Uh-huh. Dice mi querido Moy, pobres jefecitas. Ya cuando crecemos, ¿verdad? Sí, hombre, digo, esa cana tiene mi nombre, ¿no? O esas canas. Sí. Pero bueno, aquí fíjate, la palabra vuelve a hacer énfasis en eso, ¿no? Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Aparta a los impíos, a las malas amistades de tus hijos, y su seguridad, su fortaleza, su esperanza permanecerán en Cristo, en Dios, en la justicia de Dios. Pero una mala amistad, y para nosotros como padres, ¿no? Les modelamos a nuestros hijos qué clase de amigos deben de elegir, porque es muy fácil querer para nuestros hijos lo que no estamos dispuestos nosotros a hacer. Esto es un tema que siempre me gusta hacer énfasis, porque es muy común que llegan y, ay, pastor, ahí le encargo a mi hijo o a mi hija que se acerque a Dios. ¿Y tú? No, yo estoy bien, pero él o ella. Y dices, no, sabes que nosotros le modelamos. Yo como papá, mi esposa como mamá, le modela a mi hija y a mi hijo qué clase de amigos son los que deben de tener. Nosotros cuidamos mucho nuestras amistades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos van a ser la influencia para nuestros hijos. Entonces es muy importante que tú cuides mucho tus amistades, porque ellos van a ser influencia para tus hijos y te van a dar autoridad o te van a quitar autoridad. Porque tú no vas a poder decirle a tu hijo, es que no me gusta tu amigo borracho, cuando tu hijo va a decir, ajá, y tu cuate, y tu compadre, y tu comadre, es que no me gusta cómo habla, y no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo, ajá, y tu compadre o tu comadre, o tu amigo o tu amiga. O sea, nosotros les modelamos a nuestros hijos con el ejemplo, no con nuestras palabras. Esta famosa frase que dice, papá, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Los hechos gritan más que las palabras. Así es que es importante que tú y yo le modelemos a nuestros hijos precisamente qué clase de amistades son las que queremos para ellos. Y esto fue el versículo 4 y el versículo 5. Y ahora vamos al versículo 6. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés... ¿Y por qué le dice así? De no te alabes. O sea, como se... Oh, ¿qué pasó? Disculpen ustedes. Luego me emociono. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Esto es muy importante, o sea, tener humildad, ¿no? Tener humildad cuando tú vas a llegar a un lugar o convivir con alguien. No busques los lugares principales, no busques estar, ¿cómo se llama? Es mejor que te inviten y te jalen y te digan, vente, siéntate acá en la mesa de honor.
a que tú llegues y te sientes y te digan, perdón, este lugar está reservado para alguien más. ¿No te ha pasado? Que llegas a algún evento o algún... Y te sientas y de repente ahí dice reservado, no y dices, viste, no exacto, lo viste. No viste que estaba reservado, pero llegan a decirte, ¿no? Y oiga, disculpe, pero este está reservado, ¿no? Perdón, disculpe. Cámbiese de lugar. Sí. Y sí, es mejor siempre buscar los lugares de atrás, no buscar siempre estar saliendo en la foto, ¿no? Que es mejor que te jalen y que te inviten a que tú te quieras formar y ahí estar así. La autoexaltación, ¿no? Sí, ¿no? De que, como si no voy yo, si no lo produzco yo, mejor dejar que el Señor lo haga. Si es que el Señor vea bien hacerlo. Claro. Entonces, qué feo lo hice. Pero esto es bueno, el hecho de, eso también habla de humildad, ¿no? De no andes buscando, y esto es el corazón que Cristo criticó de los fariseos. En Mateo capítulo 23, algo que Jesucristo decía sobre los fariseos era precisamente esto: buscan los primeros lugares en las sinagogas, buscan ser saludados en las plazas, ¿no? O sea, eso habla de orgullo, eso habla de ego, eso habla de que te consideras que mereces un buen lugar. Pero no debe de ser así entre nosotros. Y eso debemos de enseñarle también a nuestros hijos, ¿no? Tampoco tirarse acá al... No, hijo, tú no te sientes ahí, tú siéntate allá en el baño. No, pues tampoco, o sea, pero no... ¿Saben a lo que la Biblia se refiere, no? No buscar siempre estar ahí en los mejores lugares. Es mejor que te inviten y te jalen a que tú llegues y te sientes y luego te digan, no, gracias, este no es tu lugar, tu lugar está allá, ¿no? Entonces, vamos al versículo 8. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Este es un versículo importante, porque puede salvar tu vida, literalmente en esta época. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Muchas veces hay personas que son impulsivas o somos impulsivas. Y es peligroso. Antes, pero hoy, peor. El día de hoy, como el caso que nos enteramos en la Ciudad de México ya hace algunos años, pero es algo impactante, que mataron a una señora porque se le cerró a un señor en periférico. O sea, iban manejando y la señora se le hizo fácil y tal, y le echó el carro al señor y todo, y este señor se baja y le dispara. O sea, el día de hoy tú no sabes quién está detrás del volante. Tú no sabes qué es lo que está pasando, y no es bueno hacerse el valiente. No es bueno el que, a ver tú, que esto y lo otro, y buscar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos... Tampoco me acuerdo, ¿lo puedes leer? Pero habla de los pacificadores, de eso sí me acuerdo. Ahorita lo encontramos. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán al Señor. Es que dicen heredarán, pero no me acuerdo si es heredarán, verán. Ahí está. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate. O sea que esa es una característica de aquellos que hemos venido a ser hijos de Dios, ¿no? Ajá. O sea, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, esto es algo que nos debe de caracterizar. El ser pacificadores, no estar buscando como el pleito, como sí, entonces, si no te dejes, y mira, ¿no? O sea, o uno mismo, ¿no? Sino realmente siempre buscar ser como controlados. Ajá. La cara.
Okay. Y la tuya también. Ahora no sí, canto más la ranchera. yo dije de la mía. Yo pensé que estabas de la mía. No sé qué pasó aquí. Bien nada más. Qué tristeza. No, pero sí estamos transmitiendo bien. Sí. Estamos checando también la transmisión. Estamos monitoreando. Dice Danelli Estrada: mi mamá decía la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Sí. Exacto. Sí. Exacto, mi querida Danelli. Estrellita de baba, por supuesto. Alieva, mi querida Alieva, dice: saludos, Dios les bendiga. Un abrazote, mi querida Alieva. Pero sí, entonces dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo tengo que aprender de memoria. Ya mi mente ya no es la misma. Pero, ¿sabes qué? Qué precioso que, como bien dices, es una característica de un hijo de Dios y de una hija de Dios. Es decir, alguien que busca la paz, alguien que es conciliador, alguien que es reconciliador siempre, es una persona que muestra el carácter de Dios. Entonces es importante precisamente eso, el buscar siempre ser pacificadores. Es todo lo contrario a lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Aquí precisamente dice: no entres apresuradamente en pleito. O sea, no seas pronto para la ira, porque es todo lo contrario a lo que nuestro Señor es, ¿no? Él es lento para la ira, y grande en misericordia, que no nos da lo que nos merecemos. Sin embargo, un hijo de Dios debe de modelar eso. Debe de ser lento para la ira y grande en misericordia, como un hijo de Dios, como un hijo del Rey. Pero cuando somos impulsivos, ahora aquí vamos a un tema que me choca, que confundamos este concepto. Porque luego dice la gente muy comúnmente que el de carácter fuerte es el explosivo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, siempre dicen: es que tengo el carácter fuerte, o es que esta persona tiene el carácter fuerte porque son impulsivas, porque son explosivas, porque son de mecha corta, ¿no? Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ese carácter es débil. ¿Sabes por qué? Porque no se sabe controlar. Porque una persona que se sabe controlar, eso es una persona fuerte. Ese es un carácter fortalecido. Alguien que sabe dominarse. Pero aquel que no domina ni su lengua, como dice Santiago, pues es una persona débil. Es una persona... Y también Proverbios, me parece que dice, hay un versículo que dice que es más fuerte aquel que domina su lengua que aquel que domina una ciudad entera. Uh-huh. No recuerdo dónde viene. Uh-huh. En el Atalaya. No es cierto. No, ahorita lo buscamos. Pero ese versículo está padrísimo, donde claramente la palabra de Dios nos enseña que 16:32. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer, amor? 16:32 dice: dice, mejor es ser paciente, es la NBI. La NBI dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Es lo que decías. Dice, otra vez. Y voy a leerlo ahora en Reina Valera. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate qué padre versículo. Ajá, en otra versión dice: ser paciente es mejor que ser valiente, es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Eso es una persona fuerte. Una persona fuerte es aquel que sabe dominarse. Una persona débil es aquel que se deja llevar por su impulso, por su genio, es reaccionario, ¿no? Entonces, alguien que sabe dominarse, eso es ser fuerte. Alguien que es explosivo, de mecha corta, ese es muy débil, porque no sabe controlarse. Dice mi querido Moy, dice: más vale perro vivo que león muerto. Eso viene en Eclesiastés 9:4, hijo. Sí, a ver, búscalo. Eclesiastés 9:4. Mi querido Moy lo acaba de compartir. Eclesiastés 9:4.
Acá está, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Míralo, eso es todo, mi querido Moy. Puño. Exacto, Eclesiastés 9:4, es mejor perro vivo que el león. Pues está bastante interesante y así tal cual, ¿verdad? Oye, está tal cual, hijo. Está tal cual, muy buen versículo, ¿eh? Buena correlación bíblica, bro. Sí, efectivamente. Y ¿sabes qué? Debemos de ser cuidadosos y cautelosos y sabios. Y se los dice alguien que es impulsivo. Bueno, una cosa es ser impulsivo, ¿no? Que de repente quieres hacer todo así, de ya ahorita vamos a hacerlo, y otra es ser explosivo, ¿no? Explosivo, de mecha corta, que se enoja rápido, que no piensa, ¿no? O sea, una persona impulsiva puede ser a lo mejor como en muchas decisiones, ¿no? Pero la explosiva, que no controla su carácter, que se deja ir por la ira, el enojo, y entonces quiere contestar y de inmediato quiere... Ese es el problema, cuando no dejamos, no pensamos, ¿no? Y no somos prudentes. Ahora vamos al siguiente versículo. Versículo 9 y versículo 10 de Proverbios capítulo 25. Este es muy importante, al igual que todos los demás. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto al otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Este versículo es muy importante y quiero hacer un énfasis, y con esta me despido, como diría la canción, como diría Pedro Infante. ¿Sabes algo, amigos y querida familia? No hay algo peor que una persona que murmura y chismea contra su hermano, porque literalmente es veneno que se esparce en el corazón de la gente. Y por lo general la gente que murmura y chismea contra alguien siempre va a necesitar unos oídos para que viva el chisme. El veneno yo lo puedo esparcir, pero solo tiene que haber un receptor para que diga, no me digas, ¿y a poco? Ya ahí estás alimentando el pecado. Un chismoso no existiría si no hay alguien que le gusta el chisme, escucharlo. Aunque no lo haya dicho, forma parte del mismo pecado. Algo que me encanta de mi esposa es que ella les pone un alto de volada. Dice, no quiero saber, no me interesa. Y es directa y sin anestesia. Pero es algo correcto. No formes parte de ningún chisme. No dejes que te vengan a contar chismes. Ni tú fomentes chismes. Tú no hables lo que no te corresponde, porque puede ser un instrumento de Satanás para destruir, para lastimar, para ofender. Y literalmente aquí dice el versículo, trata tu causa con tu compañero. ¿Tienes algo contra alguien? Ve con esa persona y dile a esa persona, díceselo, pero directamente a la persona. No andes murmurando a sus espaldas, no andes murmurando, porque eso es Satanás en el corazón de una persona, utilizándola para regar veneno hacia otra persona que no se lo ha dicho directamente. No lo hagas, no lo hagas. Y si lo has hecho, pide perdón, pide perdón. Y pídele perdón a la persona que le ofendiste y pide perdón a las personas que te escucharon. Porque ese veneno tiene que terminar. Trata tu causa con la persona que le corresponde y no descubras el secreto a otro. No andes regando el tepache por ahí. Ve directamente con la persona, tan. No seas que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. ¿Sabes algo? Cuando yo escucho que alguien está hablando de otra persona, lo que yo estoy pensando es, así como esta persona habla de aquel, va a hablar de mí a mis espaldas. Y es la realidad. La persona que está murmurando sobre otra persona también va a murmurar sobre mí y sobre ti. Por eso esas personas, bye.
de lejitos, si no se arrepiente. Así es que, aunque tú digas, ay, me gusta escuchar lo que, pues déjame decirte algo, si a ti te gusta escuchar y ya conoces a una persona que murmura, esa persona que murmura sobre Juanito, también va a murmurar sobre ti, a tus espaldas, porque así es el pecado de murmuración. Si tú tienes algo que decirle a alguien, ve directamente con la persona y no andes literalmente con terceras personas hablando del problema que es entre dos personas, ¿no? Sí, bueno, como dices, es un tema grande porque finalmente también vemos que en la palabra nos dice, ¿no? Que vayas si sabes que alguien tiene algo en tu contra, pues vayas con esa persona y trates de solucionar. Y también habla acerca de que si no avanza, digamos, o sigue habiendo el conflicto, entonces sí ya vayas con testigos, ¿no? Para que entonces, pero obviamente ya cuando tú comentas una situación con una tercera persona, es porque forma parte de la solución, no porque, o sea, tú cuentas algo o sea, vas con alguien, ¿no? Nosotros que damos consejería, que nos llegan con nosotros, es porque podemos formar parte de la solución, más no es voy y les cuento que miren lo que pasó, ¿no? Y ahí se queda la cosa, sino realmente es formar parte de la solución, y la solución siempre va a ser Dios y su palabra, ¿no? Dios en su palabra, cómo poder lidiar con los conflictos. Entonces es eso, ¿no? Si la tercera persona a la que le van a contar forma parte de la solución, pues entonces no sería tomado como chisme. Pero el murmurar sí es muy, muy triste, porque sí lastima a las personas de las que murmuran, no se van a enterar, ¿no? Sale a la luz muchísimas cosas y tarde o temprano se van a enterar y lastima, y finalmente Dios en su infinita sabiduría, misericordia, amor cubre, ¿no? Y sana y demás, pero es muy, más cuando son gente, o sea, somos cercanos, o tus hermanos, o tus familiares, o estos amigos entrañables dentro de la iglesia, ¿no? O sea, finalmente es sanar y sanar, porque somos imperfectos, porque vamos a cometer pecado y errores, pero sí hay una solución, y es el arrepentimiento, el pedir perdón y no volverlo a hacer. Así es. Pues vamos a dejarle por esta noche, por este estudio, hasta aquí. Nos quedamos en el versículo 9 y 10. 9 y 10 nos quedamos para continuar, primero Dios, si Dios nos permite, la próxima semana. Pues para mi esposa y para su servidor ha sido un gusto estar con ustedes, chicos. En verdad esperamos que tengan una muy bonita noche, que descansen, que Dios me los bendiga, ¿no? Que pasen muy buena noche. Que tengan muy, muy, muy bonita noche, que descansen.